clausura de estas primeras conversaciones en La Portilla, que empiezan este año, convocadas por el CLAC, Centro Libre de Arte y Cultura. Es un centro que se fundó en Barcelona hace ya 6 años, hemos sobrevivido contra viento y marea. Fue una idea de un grupo de intelectuales con la intención, entre ellos Manuel Cruz, Félix Ovejero, Francesc de Carreras, Miriam Tey, Teresa Freses, que es nuestra presidenta, pues con la idea de crear un espacio de discusión cultural y humanística en Barcelona al margen de las constricciones del nacionalismo, cosa que, como sabéis, es muy difícil, ha sido muy difícil y sigue siendo extraordinariamente difícil y complicado. Pero nos hemos conseguido abrir un espacio, creo que hemos consolidado un prestigio, hemos hecho cursos de humanidades, de pensamiento político, presentaciones de libros, en fin, podemos estar razonablemente satisfechos de lo que ha sido el trabajo en equipo con Miriam Tey, con Paula Añó durante estos años, y ahora inauguramos estas conversaciones en La Portilla que esperamos constituyan una tradición, un foro para poder discutir de asuntos públicos, de asuntos políticos, a todos los que nos incumbe la supervivencia de la España constitucional. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los que han organizado estas jornadas, esta maravillosa casa, a Miriam Tey y a Isabel Usía. Nos hemos sentido tratados realmente de maravilla y ha sido un verdadero placer. También quisiera dar las gracias, por supuesto, a Jacobo y a Jimena López de la Madrid, actuales propietarios de La Portilla, que nos han cedido el espacio al CLAC para celebrar estas conversaciones. No puedo sino evocar la memoria de su padre, de Claudio López de la Madrid, con quienes algunos de los que hemos participado en estas conversaciones tuvimos una honda amistad y conservamos un recuerdo imborrable de su memoria. En fin, su imagen ha estado muy presente estos días. La intención de estas primeras conversaciones fue reunir a un grupo de escritores, periodistas, editores, gente de la cultura, más o menos gente nacida con la democracia. Se podría hablar de una nueva generación que está participando en el debate público, en distintos medios, desde El País hasta La Vanguardia, los principales digitales, El Confidencial, la revista Letras Libres, Crónica Global. Y estamos concernidos, como decía al principio, con la España constitucional. Todo el grupo reunido aquí podría decirse, constitucionalista. Y queríamos empezar esta tradición de las conversaciones en La Portilla pues con un debate para ver cómo esta nueva generación veía los retos, sin duda complejos, que tenemos en la vida política de nuestro país. Y debo decir que el resultado ha sido óptimo. Hemos pasado un par de días muy intensos, apasionados, agotadores incluso. No hemos dejado de discutir en ningún momento, en todas las circunstancias posibles e imaginables, acompañados incluso de cánticos a ciertas horas de la madrugada, intempestivas, pero ha habido también pensamiento, que es lo que queríamos. Como decía, nos gustaría que esta tradición, este foro se convirtiera en un lugar de prestigio en los próximos años para poder debatir cuestiones políticas. En fin, el grupo que hemos reunido está compuesto por Miguel Aguilar, por Juan Pablo Cardenal, Cristina Casabón, Sergio Fidalgo, Daniel Gascón, Ramón González Ferriz, Carlos Mármol, Aurora Nacarino Bravo y Miguel Ángel Quintana Paz. Un poco la excusa para empezar a hablar fue el centenario de la España invertebrada de Ortega, un ensayo que hemos releído todos para la ocasión y que hemos discutido también con vehemencia, algunos con más simpatía que otros. Comentábamos hasta qué punto somos una generación que en general se ha educado contra Ortega, con todas las prevenciones que nos enseñaron los maestros de la generación del 50, entre ellos Rafael Sánchez Ferlosio. Pero la verdad es que releído hoy,
sorprende hasta qué punto en 1921 Ortega ya estaba denunciando, ya estaba exponiendo problemas estructurales y problemas seculares de España, que 100 años después de una guerra civil, después de una dictadura, después de la transición, la restauración monárquica, etcétera, etcétera, pues siguen siendo los nuestros. Básicamente el problema de los nacionalismos periféricos y la falta de vertebración, la ausencia de élites responsables, el populismo, que todo lo acaba enfangando en la vida política de este país, incluso arruina partidos que nacieron con una vocación, digamos, más elitista, que, por desgracia, acabaron en postulador más populista. Hablaremos de ello. Y para empezar, para que veáis lo que ha sido un poco el clima de estas conversaciones, estos días dedicados al pensamiento político, voy a ir citando algunos de los problemas que hemos abordado y dando la palabra a algunos de los compañeros para que expongan brevemente lo que ha sido nuestras deliberaciones. Y vamos a empezar con Carlos Mármol, el querido Carlos Mármol, periodista, escritor, es colaborador de La Vanguardia, director de Global, director de Letras Global, un gran suplemento literario digital, que nos hablará un poco de las reflexiones que hemos hecho para empezar con el asunto de Ortega y los 100 años de la España invertebrada. Gracias, Andreu. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a los organizadores por estos días de debate. Al releer el libro de Ortega, a mí me llamaba un poco la atención dos cuestiones, ¿no? En cierto sentido que he comentado en estos diálogos. En primer lugar, el singular estilo de Ortega, 100 años después, no se percibe exactamente igual que en su época, y después la claridad de ideas, con independencia de cómo se expresaban, sobre lo que se llamaba un poco el problema de España. Ortega diferenciaba entre los sucesos comunes de la historia y la interpretación que las sociedades, o el pueblo, yo prefiero usar el término sociedad-pueblo, hacían de esos hechos, o sea, una especie de elemento cultural. Y hablaba un poco que la anatomía nacional está definida por la proporción entre esos dos elementos, porque los sucesos quizás históricos son comunes a muchos pueblos o sociedades, pero la interpretación que hacen cada uno de ellos de estos sucesos no es exactamente la misma. Comentaba también Ortega que a su juicio en España había una especie de inflamación sobre el pasado, y sin embargo esa inflamación sobre el pasado no provocaba una reflexión sobre el presente o sobre el futuro. Yo creo que ese planteamiento es un planteamiento que en cierto sentido, con todas las variantes evidentemente de que han cambiado las personas, ha cambiado el tiempo, ha cambiado el contexto, pero sigue ocurriendo un poco en España, ¿no? La pregunta un poco sería saber si estamos enfermos de pasado o de la interpretación de ese pasado. En ese sentido, a mí me da la impresión, un poco ha sido el planteamiento un poco para abrir el debate con todos los presentes, ha sido analizar si ese sustrato cultural, aunque haya tenido modificaciones, es una de las razones de gran parte del problema de España, sobre todo visto en términos políticos, ¿no? Con el tema del separatismo, el independentismo o los planteamientos redentoristas en clave patriótica. Ortega decía que un Estado no es la suma de familias o de tribus, y es cierto, ¿no? Se puede estar de acuerdo con esa idea, pero ¿qué ocurre cuando esas familias y tribus hacen lo mismo en diferentes sitios, en diferentes momentos, que es, digamos, refugiarse en sí mismo o creer una frase que Ortega yo creo que expresa muy bien en el libro y que sigue vigente, que es la frase de nosotros somos nosotros. Yo creo que ahí está gran parte del problema político y cultural por el que ahora mismo pasa España, y que además es una cuestión en la que yo no encuentro, aunque haya diferencias de matices, no encuentro una diferenciación radical entre lo que podríamos llamar élites y pueblos, o masas, ¿no? Por decirlo en los términos de Ortega. Es decir, un sector social emula al otro, pero lo emula con este tipo de hábitos, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce
tanto en términos históricos como en términos del presente, en una singularidad, a mi juicio, que es el espacio público, el espacio político. No llega a ser del todo neutral, es decir, no funciona realmente como un espacio de encuentro entre diferentes, sino hay una patrimonialización de ese espacio público, ese espacio político, que hace que unos lo ocupen, convirtiéndose en el todo, y otros, digamos, tengan una posición periférica o no principal. En Cataluña, desde luego, esta cuestión es bastante clara con el tema del independentismo y del constitucionalismo, ¿no? O sea, hay como una especie de tendencia a la sinécdoque, donde unos ocupan el espacio común, se apropian de él, y otros tienen que volver a recuperar o mantener el espacio social y cultural en el que se mueven. A mí, y por ir terminando, lo que me llama mucho la atención es que este problema siga presente tanto tiempo después, porque en realidad estamos en un país en el que desde el punto de vista legal, desde luego, cada uno puede construirse la identidad que quiera, en cualquier sentido. Y sin embargo, tenemos como una especie de en el que intentamos reconocernos a partir de identidades además colectivas, no individuales. Y yo creo que eso es un gran problema, porque se piensa que esa identidad tiene que conllevar necesariamente un modelo de Estado que, si uno lo analiza desde un punto de vista prosaico, es un Estado que no acaba de funcionar, por lo menos en mi opinión, todo lo bien que debiera, ¿no? Y a veces un poco la reflexión es, si tuviéramos un Estado que fuera simplemente eficaz, quizás sería un paso para empezar a dejar de desinflamar los nacionalismos que, en un sentido u en otro, pues están construyendo un Estado que así representa esa patrimonialización política, pero no acaba de funcionar porque provoca unas tensiones, unos conflictos y un gasto extraordinario. Esa es un poco la lectura de arranque y bueno. Otros asuntos que hemos abordado ha sido el estado del lenguaje público y del periodismo. Hemos convenido todos en la necesidad de superar esta especie como de estado perpetuo del opinionismo en marcha, digamos, ¿no? A que tanto contribuyen las redes sociales y los nuevos medios de comunicación, pero la necesidad, digamos, de abordar un pensamiento político, una intervención pública que sea compleja, que tenga altura y que rehuya la vulgaridad con que muchas veces se suelen resolver los debates políticos en este país, y para empezar en el Parlamento, ¿no? Y para hablarnos de alguna cuestión con respecto al periodismo, le doy la palabra a Ramón González Perriz, periodista, ensayista, ha sido editor de Letras Libres, fue director del efímero pero magnífico semanario Ahora, y creo que es una de las personas más autorizadas que en estos momentos escriben en la prensa de nuestro país. Gracias, Andreu, gracias a todos por estar aquí. En Vieja y Nueva Política, un opúsculo que publicó una conferencia que luego se convirtió en un libro del que Gaira Set, decía que la nueva política debía reformar sobre todo tres cosas: los partidos, el Estado y los periódicos. Los periódicos más o menos se refundaron con la transición. Yo creo que sí, la aparición de nuevos periódicos cambió el tono de la prensa española, la volvió libre, cosa que no había sido. Pero sí es verdad que, visto retrospectivamente, sobre todo a través de dos cosas que nos han inquietado un poco en estas conversaciones, que son el caso del Rey y el caso de Pujol, cosas que hemos sabido 40 años después de que sucedieran. Así nos hemos dado cuenta y hemos hablado de que la prensa libre que surge con la transición en realidad tenía una concepción de su función que a veces consistía más en acompañar al poder que criticarlo. Lo cual puede que tuviera sentido en un momento en el que lo primordial en España era consolidar un sistema y no buscar elementos que pudieran desestabilizarlo. Posteriormente, por ejemplo, hemos sabido, dicho por ejemplo por Cebrián en sus memorias, que sabían lo que estaba pasando con Jordi Pujol en Cataluña, pero que prefirieron no publicarlo porque eso podía generar una enorme inestabilidad en España. El caso del Rey ha sido parecido. Todo el mundo parecía saber lo que estaba pasando, nadie parecía pensar que fuera conveniente publicarlo. De modo que esta concepción periodística
de acompañar el poder más que criticarle, creo que marcó una parte relevante del proceso de la democracia española. Y tampoco es tan raro. En muchos países la prensa se dedica mucho más a dar su opinión o a intentar analizar los hechos y a descubrir exclusivas o la parte más sucia del poder. Es algo que no es tan raro en Francia o en Italia. Creo que, sin embargo, a medida que los partidos y el Estado se fueron plenamente democratizando, y ahora son plenamente democráticos, creo que la prensa también fue asumiendo un poco más el papel de control del poder. La aparición de nuevos medios en los años 80 y en los años 90 creo que contribuyeron a ver el periodismo como una herramienta de control del poder, pero tengo la sensación de que esta transición hacia una prensa mucho más controladora, que no le daba miedo publicar exclusivas, que se iba a lo más oscuro del Estado para explicar lo que no funcionaba bien o lo que era abiertamente corrupto, creo, y hemos estado hablando mucho de Cataluña, que ese proceso en Cataluña no se produjo de una manera mucho más matizada. La prensa española, la prensa catalana, los dos grandes periódicos de Barcelona, pero también los medios privados catalanes, que Radio, que se hicieron más tarde, creo que han seguido teniendo una visión del periodismo más como un elemento orgánico de acompañamiento del poder que elemento de control nítido del poder. Y creo que esto en parte, no digo que totalmente, pero creo que en parte es lo que ha llevado a la sociedad catalana a abrazar el secesionismo o el independentismo de una manera totalmente o en gran medida crítica con sus propias élites, que no han sido criticadas por los medios, como de una manera que creo que imperfecta, parcial, sí sucede en mucho mayor grado a nivel nacional y singularmente en Madrid. Y creo que el independentismo sí ha generado en estos medios algo más de independencia, algo más de capacidad crítica con el poder, pero creo que todavía tenemos que ir un paso más allá. Si queremos hacer, como decía Ortega, una nueva política, es un término que no me gusta demasiado, pero que Ortega utilizaba, también pasa, creo que en parte, con los medios de comunicación que serían a sí mismos más con la responsabilidad de controlar el poder, no solo el político, también el económico, y no tanto como meras prolongaciones de los argumentarios de los partidos. Muchas gracias. Otro de los asuntos que hemos abordado, por supuesto, ha sido el relativo fracaso de la renovación política en este país a través de los dos partidos que nacieron con esa vocación de limpieza contra la corrupción, un partido con una vocación reformista como es Ciudadanos y un partido pues con más vocación rupturista como es Podemos, ¿no? Las trayectorias de uno y otro partido, su espectacular crecimiento por una parte y después su lenta decadencia, pues son uno de los motivos principales de reflexión para tratar de entender qué está ocurriendo políticamente en este país y si realmente se ha podido avanzar algo en las reformas que tenemos pendientes. Para hablarnos de ello, tenemos aquí a autora Ana Carino Bravo, que es a mi juicio una de las voces más brillantes que hay hoy en día en el periodismo español. Ahora ha estado vinculada a la política activamente a través de Ciudadanos y, por tanto, su visión, tanto interna como externa de la cuestión, nos ha interesado mucho. Muchísimas gracias, Andreu. ¿O no? Me toca a mí hablar del fracaso de la nueva política. En mi caso es un fracaso que va al plano personal, ¿no? Pero bueno. Bueno, tomando un poco el hilo donde lo dejaba Ramón, siguiendo con Ortega, volviendo a su conferencia creo que es del año 14, ¿no? Vieja y nueva política. Bueno, de nuevo se inauguró un momento para la nueva política en España. Ortega empieza hablando de una generación, porque todas estas rupturas que provocan episodios de nueva política son siempre unas rupturas muy generacionales. Él habla de una generación que había nacido a la atención reflexiva en la terrible fecha de 1898. Yo pertenezco a una generación que nace a la atención reflexiva en la terrible época de la Gran Recesión. Y los malestares de esa Gran Recesión acabaron estallando en ese fenómeno del que hoy se cumplen 10 años, que fue el 15M.
bueno, de aquellos barros se acabaría haciendo la ruptura del bipartidismo, la emergencia de dos nuevas formaciones jóvenes, de élites aspirantes, podemos decir, que no habían encontrado cauces de ascenso en los viejos partidos y que, bueno, acaban haciendo movimientos de emprendimiento político y creando partidos nuevos, ¿no? Aparecen Podemos, aparece Ciudadanos. Son dos partidos con algunas características compartidas, son partidos jóvenes, son partidos que plantean una crítica al estado de cosas, aunque no son exactamente lo mismo, porque Podemos plantea una enmienda a la totalidad del sistema, una enmienda a la totalidad del régimen del 78, lo que ellos llaman el régimen del 78, mientras que Ciudadanos plantea la reforma. Bueno, lo que tenemos, desde el inicio de la nueva política, los analistas discutían sobre si aquello iba a durar o no, si aquello era accidente o aquello era proceso, ¿no? Algunos vaticinaban que aquello sería flor de un día y que veríamos una regresión a la media, ¿no? Un retorno al viejo bipartidismo. Y otros consideraban que no, que la nueva política estaba para quedarse. 10 años después, Albert Rivera ha dejado la política, Pablo Iglesias ha dejado la política, Ciudadanos es un partido en vías de extinción y Podemos es un partido en horas bajas, ¿no? Y no puede decirse que ninguno de los dos partidos hayan alcanzado los objetivos para los que nacieron. La pregunta era, ¿no?, sobre el fracaso de la nueva política. En primer lugar, yo lo que diría es que pueden fracasar dos partidos, pero no es exactamente lo mismo que decir que vayamos a volver al bipartidismo. Porque a veces cuando hablamos de nueva política tenemos que salirnos un poco del foco y echar un vistazo a lo que sucede también a nuestro alrededor, a lo que sucede en los países de Europa. Lo que hemos visto es que en todas partes los sistemas de partidos se han fragmentado. Desde aquellos que eran ya multipartidistas de partida, como puede ser el holandés, por ejemplo, a otros que eran unos bipartidismos más clásicos, bipartidismos imperfectos. Es decir, es un fenómeno estructural que sucede en todas partes y que tiene que ver con el cambio de nuestras sociedades, con el tránsito de las sociedades industriales a las sociedades de servicios. En fin, cada vez vivimos en sociedades más heterogéneas y esa heterogeneidad también, evidentemente, tiene que trasladarse a la representación política. Entonces, creo que decretar la defunción de la nueva política sería tanto como decretar el fin de la historia del parlamentarismo. Pueden fracasar opciones políticas y eso no significa que no vaya a haber otras, y de hecho ya las hay, ¿no? Hay partidos que podemos considerar nueva política, que viven buenos momentos y viven momentos de ascenso. Tenemos Vox, tenemos Más Madrid, Más País en el conjunto nacional, y probablemente mi apuesta es que en los próximos años no solo no desaparecerán los nuevos partidos, sino que es probable que veamos algunos nuevos. Y a lo mejor en ámbitos de competencia que no esperamos, ¿no? Normalmente los partidos tienden a competir en el eje ideológico, en el eje izquierda-derecha, pero yo a veces pienso, ¿por qué no podríamos ver partidos que compitieran en otros ejes, en el eje territorial, por ejemplo? Partidos que buscaran votos por ejemplo, en la España vacía, ¿no?, con otros discursos. En fin, yo creo que hay mucha nueva política por delante, más allá de que algunos hayamos fracasado. También creo que los fracasos, no hay que presumir de ellos, pero los fracasos suponen un aprendizaje. Ayer comentaba, ¿no?, que los estudiosos de las transiciones democráticas siempre dicen que la democracia tiene más posibilidades de arraigar allí donde previamente se ha ensayado y ha fracasado, ¿no? Porque el recuerdo de ese fracaso supone un aprendizaje que impele, ¿no?, a los protagonistas a querer no cometer los errores que se cometieron en la anterior ocasión. Fue un poco también lo que sucedió en España. El éxito de la transición en parte tiene que ver con el recuerdo de una Segunda República frustrada, que acaba en un baño de sangre.
y con la voluntad de no volver a cometer los errores del pasado. Así que también los que fracasamos en esto de la nueva política, en mi caso desde la vocación reformista, bueno, lo llevamos un poco como una cicatriz, me gusta decir, que siempre está ahí, que siempre te recuerda de dónde vienes, en qué has fallado y qué no debes cometer de nuevo en el futuro. Así que, bueno, de momento no vamos a enterrar la nueva política. Muchas gracias. Otros asuntos que hemos abordado, en la línea de lo que comentaba Aurora, también de una forma un poco más general, es la dificultad cada vez más creciente de mantener lo que ha sido el espacio de discusión habitual de la democracia representativa. Está conociendo tensiones y transformaciones que a veces van mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de detectar o de entender. Y ya Hannah Arendt, en el año 56, en su ensayo Vita Activa, la condición humana, ya empezó a describir un fenómeno que es hoy en día ya hegemónico, creo yo, que es el progresivo desplazamiento del espacio neutro de la palabra, ya pensaba en Grecia, por una invasión progresiva de lo biológico en el campo, como decía, neutro de la palabra, que es el ámbito del logos. Eso luego ha tenido un largo recorrido filosófico en la biopolítica a través de pensadores como Foucault o como Agamben. En cualquier caso, una de las dificultades que tenemos, creo yo, a la hora de abordar cuestiones políticas es el progresivo desafecto de nuevas generaciones, de la gente más joven, con respecto a asuntos de interés común, público, colectivo, tal y como se habían entendido hasta hace poco, lo que era la política clásica, sustituido ahora por problemas de identidad, de género, problemas esencialmente biológicos que de alguna manera están afectando a la forma de intercambio político, de transacción, de debate, que están transformando también profundamente nuestras sociedades. Y para hablarnos de esta cuestión, voy a dar la palabra a Cristina Casagón, que es la más joven del grupo y que es una excelente analista y periodista, colaboradora de diversos medios como The Objective, Los Populi, Letras Libres, y nos podrá iluminar un poco al respecto. Muchas gracias, Andreu. Bueno, yo quería hablar un poco sobre este tema, ¿no?, de la nueva política identitaria y cómo parece que ese proyecto por el cual ha apostado Ortega, ¿no?, un proyecto de vida en común, de una nación, de compartir valores, de crear comunidad, se ve un poco impedido por esa tendencia, ¿no?, esa deriva hacia lo identitario. Y bueno, pues hay dos paradojas, porque yo veo en vuestra generación, que tenéis unos valores, ¿no?, como una especie de valores compartidos de lo que es España, de la identidad nacional, del patriotismo cívico, etcétera, que sin embargo hay una nueva generación que ya ha ido perdiendo, ¿no?, ha ido desapareciendo un poco del debate público, y vemos pues que hay como dos caminos, que uno es ese de los valores heredados de la transición, de los pactos, de la política de Estado, del uso de las instituciones para llegar a consensos políticos, etcétera, y otro que es un poco lo contrario, porque al final la identidad es conflicto, ¿no? La identidad son entidades no inclusivas, sino excluyentes. Y tanto el nacionalismo catalán como quizás el nacionalismo un poco exacerbado de partidos nuevos de la derecha como Vox, quizás puede entender a esa deriva de lo identitario de forma excluyente. Al mismo tiempo, hay una serie de modas progresistas que vienen de Estados Unidos, ¿no?, que son el mundo de lo progre, que es todo el rato lo mismo, es una apuesta por la identidad, por la exclusión y por
es como una especie de obsesión con autoclasificar a las personas en función de sus identidades políticas, que, como decía Aurora, cada vez son más sofisticadas, más heterogéneas, más complicadas, ¿no? Y bueno, pues vemos una sociedad donde cada vez estamos más en conflicto, ¿no? Por este tema de las identidades. Y bueno, a mí me resulta personalmente un anacronismo cuando oigo a nacionalistas hablar de criterios étnico-lingüísticos, por ejemplo, ¿no? En el pleno siglo XXI, en una democracia consolidada, y todo gira un poco en torno a esto de la identidad. Y bueno, ¿qué idea de España, ¿no? Quizás deberíamos explicar un poco qué idea de España, ¿no? Tiene esta nueva España, esta España que hacemos, ¿no? Desde el Partido Socialista o desde muchas veces, sobre todo también desde la izquierda de la izquierda, ¿no? Que es como el alter ego de la izquierda socialista. Pues bueno, es una España que le da la espalda a la monarquía, que le da la espalda a la idea de nación española, y que es transigente con todo lo identitario y con los particularismos, ¿no? Que es lo que denunciaba Ortega. Además, no tiene muy clara cuál es su identidad, no se siente orgullosa de su patria ni de sus símbolos, por lo tanto, no sabemos muy bien cómo vamos a hacer un proyecto de convivencia ciudadana común de cara al futuro, un proyecto constructivo que es pues que mira hacia el futuro con este concepto de la política, ¿no? De lo público. Al mismo tiempo, vemos que esto ya es lo dominante, ¿no? Cada vez acapara más la agenda política y va todo pues de gestos de agitación, de rebeldía, de poderío simbólico, pero al mismo tiempo también se ha convertido en lo mainstream, porque una vez que hemos visto cómo ha ido acaparando un poco el poder en todas las instituciones culturales, en las televisiones, cómo esta cultura que va de rebeldócrata al final es lo mainstream, ¿no? Y bueno, esto es una paradoja también, porque bueno, afecta a varias cosas, entre ellas, como hemos visto con el conflicto catalán, a la integridad regional, a la desorientación de un proyecto de búsqueda del tiempo presente, de retos que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Con política de Estado, tendiendo la mano a la oposición, ¿no? Teniendo una cultura política pues diferente, ¿no? Más de consenso. Y bueno, creo que es una deformidad también que muchas veces busca un inminente enemigo, al cual denomina fascista o reaccionario, o ahora en nombre de la concordia revanchista. Y bueno, yo creo que el patriota constitucional es lo opuesto al nacionalismo excluyente. La Constitución española, por su propio diseño, permite una flexibilidad muy grande, como decías tú, permite que todos podamos sentirnos españoles al margen de que luego tengamos pues unas lealtades o unos ciertos sentimientos patrióticos regionalistas, o que podamos incorporar diferentes identidades, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo sentir europea y española al mismo tiempo, no tienen por qué ser identidades excluyentes. Bueno, pues el problema es, como decía, que este tipo de patriotismo, si lo tiramos por la borda, ¿no? y cada vez vamos más hacia los nacionalismos excluyentes, ya sea de signo del nacionalismo catalán como del nacionalismo que pregona Vox, pues vamos a perder un poco esa esencia, ¿no? Esa posibilidad. Entonces, yo sí creo que no todo el mundo, sí que creo que hay una pequeña reacción a esta política identitaria, que hay unas clases populares que están sintiendo una cierta añoranza en mi generación, que tienden hacia una política un poco más comunitaria ahora, reivindican unos ciertos valores compartidos y valores comunes y del carácter de los españoles, de sus símbolos, de referentes como Ortega y Gasset, por ejemplo, que se empieza
hablar un poco también, a sacar referentes españoles, son más tradicionales y sienten, yo creo, que esta izquierda les ha traicionado en el sentido de que han dejado de desatender ciertas reivindicaciones materiales que los jóvenes de hoy en día pues ven que no están siendo atendidas y cada vez tienen más dificultades, ¿no?, para salir adelante. Entonces, se resisten a esa ruptura radical con sus valores, con su tradición, con su cultura y con su identidad nacional, y sí que vamos a ver que esta reacción puede derivar en varias posiciones. Como he dicho, es ese patriotismo cívico, que es el proyecto más deseable porque es el cual es integrador y en el cual cabemos todos, pero también puede que haya pues un ascenso de partidos de extrema derecha, pues Vox estoy hablando, que sean un poco más agresivo, nacionalismo de un tipo más agresivo. Yo creo que no debemos dejar de reivindicar estos valores desde la política. Si no nos arriesgamos a generar un discurso enlatado, desconectado con la ciudadanía, y debemos apostar por representar y dotar de significado a la identidad española y al concepto de esta nación. Muchas gracias, Cristina. Por supuesto, todos los asuntos que hemos debatido con mucha controversia ha sido el tema de los indultos, que hemos conocido esta misma semana. Y voy a dar la palabra a dos de los compañeros porque tienen puntos de vista no opuestos, de hecho bastante similares, pero con matices distintos, ¿no? Y que son Sergio Fidalgo, periodista y fundador del Catalán, y Miguel Aguilar, director editorial de Penguin Random House, y también articulista y polemista veterano. Pero antes de eso quería decir solo una cosa con respecto a los indultos, y es denunciar la metodología conceptual con la que el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, ha llevado este asunto. Y es que me parece que ha intentado convertir un asunto jurídico en una especie como de asunto moral, utilizando palabras y conceptos que pertenecen a la moral privada siempre, y que cuando uno los eleva a lo público se convierte en afrentas morales. Decía Hannah Arendt otra vez que la bondad, cuando abandona su anonimato y se convierte en un instrumento político, en realidad se está pervirtiendo, se está convirtiendo en un elemento, un instrumento de coacción. Es lo que ha pasado con este asunto en la discusión pública y periodística a la que hemos asistido. Pedro Sánchez ha hablado de magnanimidad, de generosidad, de bondad. El expresidente Rodríguez Zapatero llegó a decir que todo hombre de bien o todo español de bien desea los indultos. En manejar una cuestión tan compleja como esta para el funcionamiento de un Estado con un lenguaje de la moral privada es verdaderamente reprobable. Habría que haber dirimido este debate en torno a la cuestión de la utilidad pública, efectivamente, y con la mayor frialdad y distancia posible con respecto a los procedimientos, las causas, las aplicaciones y el alcance de esos indultos. Eso es lo que yo quería decir por mi parte. Y ahora primero paso la palabra a Sergi, que tiene la postura, digamos, más contraria. Hola, ¿se escucha más o menos bien? Perfecto. Bueno, supongo que ustedes son conscientes de que está en un acto de la resistencia, de que la que es una entidad que en Barcelona es prácticamente clandestina, no porque no haga actividades de calidad que las hace, sino básicamente porque sufre el silencio y sufre, no voy a decir la persecución porque muchas veces ni te persiguen, simplemente te silencian del separatismo catalán. Y esto lo digo porque al estar ustedes en un acto de la resistencia, no sé si ustedes han caído al principio, cuando comenzó el acto, ha pasado una avioneta por aquí. Entonces, lo han escuchado, supongo. Esa avioneta, sepan ustedes que es de la Royal Air Force catalana, que todos ustedes han sido fotografiados, que todos ustedes han sido catalogados como miembros de la resistencia, y que cuando de aquí a poco los países catalanes reclamen, comillas, porque tienen motivos históricos, como es el capricho de Gaudí, o porque Marqués de Comillas, todos ustedes van a ser automáticamente represaliados. Y una cosa que ya les advierto a ustedes: ninguno de ustedes
va a tener, digamos, la gracia del indulto, porque todos ustedes y nosotros somos unos revanchistas. Ténganlo muy claro. Esto puede parecer un chiste, pero es la Cataluña del 2021. En que cualquier locura es premiada, cualquier respeto, falta de respeto a la Constitución es premiada, y se vende, como ha mencionado Andreu, un acto de concordia. O sea, lo que se cuestiona no es que el presidente del gobierno y el gobierno tengan la capacidad de indultar. Hemos visto indultos muy sospechosos en los últimos 40 años, por lo tanto no es cuestionar esa capacidad. Ni siquiera cuestionar al rey por tener que... ¿Se escucha? Ahora se escucha. Ni siquiera se cuestiona, digamos, lo que le han hecho al rey, que es obligarle, porque es su papel constitucional y tiene que hacerlo, a soltar a la gente que él, el 3, dio el golpe de Estado, y yo digo golpe de Estado, que el 3 de octubre él paró valientemente con su mensaje y que dio mucha esperanza a millones de catalanes y a muchos millones de españoles. El problema no es eso, el problema básicamente es la argumentación empleada. Cuando se dice que se dan los indultos por utilidad pública, y los que estamos, y por razones de concordia, cuando precisamente los indultados son personas que no solamente no se arrepienten, sino que se jactan de que lo van a intentar hacer, y que sus herederos, como en el caso de Pere Aragonés, cuando toma posesión de su cargo como presidente de un gobierno autonómico, que no nos olvidamos, un gobierno autonómico, presume que es la Generalitat republicana, cuando se sanciona eso, cuando se apoya moralmente esta razón, y a la gente que criticamos legítimamente que los indultos no tenían motivo para darse, que al contrario eran contraproducentes, o que se premiaba la impunidad, se lo llama revanchista, y en cambio a los que se sueltan, se dice que se les suelta por concordia, hay un problema. Porque la concordia no tiene que ser solamente con ese 1,5 millones de catalanes que son separatistas. Es que 30 y pico, 40 millones de españoles, porque hay muchos españoles, 40 algunos, porque mucha gente del PSOE la apoya. Pero, como mismo la mitad de España no estamos con esos indultos. Y la mitad de Cataluña tampoco. Y no somos revanchistas ni estamos contra la concordia. Lo que queremos es que se respete simplemente la ley. Solamente esto. Pedimos que se respete la ley. Y si no se respeta la ley, que nos lo digan, como a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos qué hacemos con las leyes. Pero la ley tiene que ser igual para todos. Y todos los tenemos que ser iguales. Y este problema de los indultos básicamente es que ha conculcado un principio básico. Que es, si quieres que al menos te perdone, al menos reconoce tu delito, que al menos pide perdón, que al menos reconoce que no lo intentarás. Aquí lo que hemos premiado es a los políticos que no solamente no se disculpan, que no solamente están orgullosos de haber dado un golpe de Estado, sino que encima lo prometen cada día que turnan a hacer. El día que lo van a hacer, que sepan ustedes que ojalá tengamos mecanismos constitucionales para impedirlo. Muchas gracias. Solo me he dejado una cosa, por suerte y esperanza. En toda España hay mucha gente que ha apoyado la lucha contra los desmanes, y quiero citar especialmente un manifiesto magnífico de 100 juristas que hizo el Plataforma Consenso y Regeneración, que realmente el manifiesto era más templado de lo que tiene mis posturas, por supuesto, porque soy más vehemente, pero que me sentí muy acompañado y realmente muy apoyado, porque ya no solamente son argumentos políticos, son argumentos de juristas que, desde un punto de vista jurídico, dicen por qué no es correcto hacerse lo que se hizo. Sí, como siempre, la discusión sobre temas concretos es más encendida que sobre temas teóricos, ¿no? El papel de los medios, la restauración de España, permite una reflexión más sosegada y más tranquila. Cuando hablamos de cosas específicas relacionadas con la actualidad, siempre es más complicado mantener esa mesura, ¿no? Yo creo que en la conversación que hemos tenido, siendo cierto que había cierta unanimidad en que estos indultos no nos gustaban, pero sí que creo que había otra serie de principios atendibles que tenían que ver sobre todo con la futilidad de oponerse a una medida que ya existe. Los indultos se han dado, los presos están en sus casas, y a que esta medida tiene el apoyo de una amplia parte de la sociedad catalana,
y de una parte no desdeñable de la sociedad española. Con lo cual, el oponerse o intentar impedir algo que no se puede impedir, no parece que fuera a producir particulares satisfacciones en la constitucionalidad. Y ese era el matiz que creo que más o menos recogía en nuestras conversaciones. Por otro lado, por completar un poco lo que decía Aurora, sí me parece que el papel jugado por Ciudadanos en Cataluña en los últimos 13 años hace que en ningún caso su trayectoria se pueda tildar de fracaso. Creo que ahí hay un papel fundamental que jugó en un lugar concreto y en un momento concreto, pero creo que solo eso en sí ya valida su trayectoria. Muy bien, gracias a los dos. Con respecto a los indultos, solo quería añadir una cosa más, y es que me parece que no se ha debatido esta cuestión que el indulto, que es una medida de gracia premoderna, es un resto, digamos, de una concepción de lo público y la organización política y jurídica previa a la modernidad, pero que se mantiene en la modernidad por razones a veces muy difíciles de justificar, pero que tienen que ver con la necesidad de poder ejercer un perdón sobre asuntos que, como habéis visto, las conversaciones han sido de altura, responsables. Esperamos haber contribuido un poco a elevar el nivel del discurso crítico en este país, y esperamos poder seguir haciéndolo en las próximas convocatorias, y que el año que viene volvamos a reunirnos en esta maravillosa Casa de la Portilla para seguir conversando, para seguir pensando, para seguir discutiendo. Muchas gracias de nuevo a los organizadores, a todos ustedes y a mis compañeros. Gracias.